Sí, lo decíamos antes cuando estábamos hablando de los presupuestos, de las leyes que proponen los gobiernos a la hora de establecer la ley de leyes para saber dónde van apuntadas las políticas públicas y de la responsabilidad fiscal y de cómo se manejan la cuestión impositiva. Bueno, justamente Héctor Daniel Marchi, que es secretario de la Administración de la Corte Suprema de Justicia, presenta su libro La responsabilidad fiscal, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy bien, ustedes. Bueno, hacíamos un poco, hablando de otro tema, de lo importante que debería ser para todos nosotros como ciudadanos saber qué estamos pagando cuando pagamos un impuesto, cómo recauda el Estado y después en qué lo utiliza, ¿no? Claro, en realidad este libro que estoy presentando hoy, La responsabilidad fiscal, hace más a una manera, a una opción de poder gestionar el Estado. Esto atañe a saber si la opción es manejarnos con sanas administraciones que puedan llevar adelante políticas públicas sostenibles en el tiempo, u optar por otra forma con un manejo distinto de los recursos. Ahora, manejar el Estado, de alguna forma, Héctor, hacer un manejo del Estado necesariamente tiene una mirada política, ¿no? Esto es ponerse, tener una orientación, distribuir los recursos de una forma u otra, necesariamente requiere una mirada política, no tiene una asepsia total, ¿no? Siempre tiene ese sesgo, ¿no? Es totalmente político. Quienes nos toca administrar, y en mi caso que me ha tocado administrar mi ciudad, Rafaela. Mi ciudad Rafaela, me ha tocado ser secretario de Hacienda de la provincia también durante 8 años. Ejercí en la ciudad y en la provincia esta importante función. Y hoy lo hago en la Corte. Uno se da cuenta que quienes nos toca manejar el dinero desarrollamos y todos creen que es una función solamente técnica y realmente es una función técnica política, porque en realidad las políticas públicas nacen a partir de los recursos que el Estado recibe. Por eso creo que tenemos que comenzar a darle una visión integral al tema de las políticas públicas y saber que nacen a partir de la recepción por parte del Estado de los recursos. Ahí entiendo que hay dos opciones para hacerlo. Uno a través de criterios que establece la responsabilidad fiscal y el otro sin esos criterios, o sea, sin fijar ningún tipo de límites a los gobernantes. Yo opino que la opción que hoy estoy presentando y de la cual estoy llevando adelante ya hace 16 años en los gobiernos locales, provinciales y a nivel nacional en la Corte Suprema, ratifican esto, ya que es posible hacerlo, ya que son 16 años en los cuales me ha tocado manejarme con equilibrio total. Y veo que manejándonos con equilibrio total, permite llevar adelante las políticas públicas y poder sostenerlas en el tiempo. Ahora, Héctor, hay una ley que contempla que debe haber hay una ley de responsabilidad fiscal, en realidad, ¿no? Las administraciones públicas provinciales deben responder también ante el Estado Nacional con determinados rangos o características. ¿Están acordes a la actualidad, a la realidad, a cómo se encuentra la situación económica y política de la Argentina? En realidad es muy simple el diagnóstico. En el año 2004 se creó el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Me tocaba estar en ese tiempo en la provincia. Yo era el representante de la provincia en el Consejo Federal. A partir del 2005 se instrumentó. A partir de ese momento se establecieron reglas en cuanto al control del gasto, al control del endeudamiento y sobre todo en cuanto a la transparencia en la gestión. Pero esta ley fue suspendida en el año 2009. O sea que a partir del año 2009 no existen límites al gasto en el endeudamiento, con lo cual los resultados después están a la vista. Yo entiendo que nosotros somos un país en el cual las leyes están por un tiempo o a veces no son bien interpretadas. Yo creo, opino y hoy lo que estoy proponiendo es establecer una cultura respecto a la responsabilidad fiscal, que esto se pueda instalar en todos los niveles de gobierno y puedan llevarse adelante si es mejor con una ley, pero si no de manera generalizada, no como hoy que se lleva de manera y de acuerdo a lo que personalmente cada persona cree en la distinta jurisdicción donde está. Claro, porque es la economía de un país. Los presidentes o los gobernadores pasan, pero en realidad estamos hablando del Estado provincial o nacional, ¿no? En realidad esto es muy simple. Esto es manejarse con responsabilidad fiscal significa pensar más allá de un gobierno, de un ciclo, sea el que fuese.
significa dejarle mayores recursos a lo que uno recibe al que viene para que pueda no solamente sostener las políticas públicas que se hicieron, sino poder hacer nuevas políticas públicas. Bueno, tenemos una historia inversa. La otra opción es al revés, pero esto no atañe a un gobierno, esto es son gobiernos y gobiernos y gobiernos. La otra opción es decir, me manejo por 4 años y el que venga se hará cargo del vacío. En realidad el vacío ese no se hace cargo al que viene. El vacío ese se va haciendo cargo la sociedad, todos nosotros, y principalmente los que menos tienen. Claro. Es por eso que hoy vemos, y acá hay un elemento fundamental que ratifica aún más la necesidad de trabajar con responsabilidad fiscal. La mejor manera de ver las políticas públicas a través de los presupuestos, porque en los presupuestos se ven cómo las políticas públicas que va a realizar cada uno de los gobiernos. Y a mí durante 16 años, en la mayoría de los casos, yo he visto que los presupuestos se han cumplido por cuestiones legales, pero ninguno refleja ni la realidad del presente y del futuro, con lo cual no es utilizado como una herramienta de gestión. Es más, ustedes verán que los presupuestos se presentan anualmente y a lo sumo plurianualmente por 3 años, o sea, hasta coinciden con los gobiernos, o sea, no hay políticas públicas planteadas a 10 años. Entonces hoy cuando uno ve que tenemos un 20% de los niños menores de 6 años con problemas de nutrición, cuando el 50% de los estudiantes no termina la secundaria, cuando la tasa de crecimiento de empresas nuevas va para abajo, cuando en otros países se duplica o crece al 50%, cuando tenemos inflación, cuando tenemos desocupación y subocupación superior al 20%, cuando en los pequeños temas, cuando la población tiene el 50% con cloacas, cuando los basurales a cielo abiertos se multiplican por decenas por encima de los rellenos sanitarios, uno ve que las políticas públicas están fracasando, con lo cual la mejor verdad es la realidad. Y si queremos cambiar, tenemos que ver otra opción de manejar los recursos para que esas políticas públicas sean sustentables en el tiempo. Ahora, Héctor, te lo pregunto muy breve, sé que es una respuesta muy extensa, pero la deuda de una nueva ley de coparticipación, porque estamos hablando también de esto, que no se puede programar, porque también las administraciones provinciales, vos me decías que había sido, parte de los gobiernos provinciales, a veces es muy difícil sostener cuando la ley de coparticipación o los recursos que vienen del Estado Nacional hacia las provincias no son o no están repartidos de la forma que deberían ser. ¿Es una deuda pendiente en la Argentina? ¿Crees que debe ser inmediato en el marco de esto que estás presentando también? Yo entiendo, respecto a lo que es la ley de coparticipación, yo tengo mi propia visión al respecto. Yo creo que en primer lugar la ley de coparticipación está vista como un sistema de distribución de reparto en donde de acuerdo al gobierno los recursos están más centralizados o menos centralizados y termina siendo una pelea entre provincias. Yo creo que la ley de coparticipación no hay que verlo como un sistema de distribución o reparto, sino como un sistema de producción de recursos. En donde tenemos que ver algo fundamental, tenemos que cuidar las fuentes generadoras de esos recursos. Entonces ustedes verán que no se discute el sistema tributario. Y yo creo que primero, antes del reparto hay que discutir el sistema tributario y tratar que la presión tributaria no esté por encima del 30%, sino que sea menor precisamente para que el empleo pueda ir en aumento y podemos dignificar a todos los trabajadores. Héctor, primer lugar. Y segundo lugar, quería hacer la última acotación. Sí. Tampoco es verdad que las distintas jurisdicciones dependan exclusivamente de la coparticipación nacional. Eso depende de la forma de que uno tome al administrar. Mi posición siempre fue distinta en los distintos niveles y siempre los recursos propios a través del manejo, a través de la responsabilidad fiscal, permiten que el porcentaje de los recursos propios estén por encima de los coparticipables o por lo menos tomen una dimensión importante. Y con ello, cada una de las jurisdicciones toma su propia independencia y no dependen definitivamente de la nación. Es una cuestión administrativa. Es una cuestión de criterios. Perfecto. Héctor, vas a estar esta tarde con Rigoberto Menchútum en la Fundación Internacional para la Democracia Internacional, ¿no? Sí, es un honor. Yo creo que tiene mucho que ver con este modelo de gestión del Estado, ya que ella es más allá de Premio Nobel de la Paz, es una defensora de los derechos de los más necesitados, de los pobres, de los pueblos originarios. Creo que tiende a la justicia social y creo que
en definitiva es al revés de que lo que a veces se plantea. La responsabilidad fiscal no significa un ajuste fiscal. El otro método de déficit de endeudamiento, ese sí genera un ajuste fiscal porque lo termina pagando la población y definitivamente los que más lo necesitan. 7 de la tarde en la Fundación para la Democracia Internacional hacemos la invitación a la comunidad toda que quiera concurrir. Allí van a estar Héctor Daniel Marchi y Rigoberta Menchutún, justamente. Por último, quería obsequiarle uno de los libros a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes.